Como habíamos anunciado, nos acompaña mi amigo, el diputado Demóstenes Martínez, diputado por la provincia de Santiago, miembro de la Fuerza del Pueblo, importante dirigente de esa región, quien está en su casa y nos acompaña en esta tarde del miércoles. Demóstenes, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Luis. Buenas tardes. Para mí un privilegio, tú lo sabes, como gran amigo y hermano que eres. Gracias por invitarme una vez más a compartir contigo. Demóstenes, cuéntanos un poquito cómo ha tenido que hacer Demóstenes Martínez, el diputado, el legislador, el político en este tipo de escenarios. ¿Cómo has tenido que reinventarte? Bueno, es que este impacto de la pandemia del COVID-19, Luis, como tú lo sabes porque nos ha afectado a todos, una de las medidas para cuidar la salud ha sido el distanciamiento social. Eso ha provocado que los lugares de trabajo, casi en la generalidad de los casos, sean cerrados y hay poco activismo porque la recomendación es las personas mantenerse unos lejos de los otros, excepto dentro del hogar, ¿verdad? Y si alguien no está contagiado. Entonces, esto ha implicado un cambio en la forma de cómo interrelacionarnos con otra persona, incluyendo nuestra familia, nuestras relaciones laborales, nuestros amigos. Ahora que estamos también en tiempo de campaña electoral, los contactos que estamos haciendo han sido todos, yo diría, Luis, en un 100% de forma virtual. En principio, un poco tedioso, ya vemos cómo nos estamos acostumbrando. Ya es costumbre. Ya es costumbre. Estoy pensando que cuando salgamos del COVID, no querramos seguir con esta nueva modalidad de contacto que es la virtual, porque también se generan muchas conexiones con personas que yo no podía reunir al mismo tiempo. Por ejemplo, a mí que me corresponde la circunscripción 2 de Santiago, estar en una reunión en el Rubio de San José de las Matas y 10 minutos después yo decir que estoy en el Caimito de Jánico en una distancia de hora y media, pero que puedo hacerlo en 10 minutos reunido. O en una reunión aquí con la dirección ejecutiva de tu partido, con el presidente Exactamente, Fernández. que se hace con mucha frecuencia y también estamos participando sin movernos de la casa. Claro, eso nunca va a superar el contacto personal, el abrazo, el cariño, el roce con las personas, pero en medio de esta situación, creo que gracias a Dios que tenemos estas herramientas tecnológicas. Pero esto no cambiará, Demóstenes, en su generalidad. ¿Tú entiendes que esto llegó para quedarse? ¿Tú entiendes que esto es temporal? No el virus, sino las variables que estamos utilizando. ¿Qué te dice tu experiencia? Ahí voy a apelar al comunicador. Mi olfato dice que esto llegó para quedarse, Luis. No en un 100% como lo estamos utilizando ahora, pero será una herramienta válida que utilizaremos con mucha frecuencia en lo adelante. Es lo que puedo observar. Ya se preferirá el contacto personal, la presencia, pero en dado caso, esta herramienta que no se utilizaba prácticamente para nada, ahora yo creo que en un 50% va a permanecer. Esto implica, Demóstenes, un cambio incluso en la logística de ustedes hacer política. Es decir, los mano a manos, cuando no se puedan dar físicamente, podrán ser virtuales, por ejemplo, los escenarios de grandes mítines. ¿Tú entiendes? Por ahí pudiera ir el asunto. Sí, yo pienso que ciertamente, por ejemplo, ya yo he hecho asamblea con más de 100 personas conectados de mi Pero por eso fue que circunscripción. tú me dijiste que te gusta tanto el Zoom. Sí. Sí, es bastante práctico. Y la verdad, Luis, lo que pasa, mira, llevamos unos 2 meses con este estilo de vida, pero a esto le queda un tiempo largo todavía como para seguir acostumbrando las personas, independientemente de que podamos salir y guardando ciertos protocolos de seguridad y ya estemos en la calle y ya se comienza a producir. Independientemente de eso, los mecanismos de seguridad seguirán existiendo durante, parece, varios meses más y eso va a lograr que se logre afianzar este método de comunicación que tenemos tú y yo ahora. Es lo que pienso. Demóstenes, vamos a hablar de política, vamos a hablar de la situación, después de escuchar cómo has tenido que hacer esa reingeniería
Y para que la gente sepa que tú estás en tu casa, como a mí, mi perrito igual sale a cada rato por Ah, ahí, bueno. porque eso es más complicado que el carajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Agarrarlo. Agarrarlo es Pero peor. todo eso. Mira, Demóstenes, ¿cómo evalúas desde la óptica del legislador de oposición, pero siempre con ese criterio objetivo que has tenido, las medidas, el desenvolvimiento de la autoridad ante este COVID-19? Hay dos tipos de medidas, o si se quiere, tres medidas que el Estado Dominicano ha tomado. Una de ellas es en materia de salud, otra en materia económica y otra en materia social. Eh, Cuando las evaluamos todas, observamos, por ejemplo, en materia de salud, que es la que más nos preocupa y ha impactado las otras dos áreas de la economía y lo social. Entonces, cuando observamos en materia de salud, vemos que se han tomado medidas que son importantes, pero han sido medidas que no son suficientes y que han sido a destiempo, o mejor dicho, fuera de tiempo, debieron tomarse antes. Por ejemplo, ¿qué tipo de medidas nosotros observamos? Que ha insistido hasta la saciedad el doctor Leonel Fernández. Las pruebas masivas es el único requisito, la única condición que se está poniendo en todas partes del mundo para garantizar la inserción otra vez a la actividad productiva, que se realicen pruebas masivas. En la República Dominicana nos hemos resistido a esta oportunidad. ¿Qué dice el Colegio Médico Dominicano, que sale reseñado en la prensa de hoy, Luis? Está diciendo que hay un fracaso en la gestión sanitaria por parte de las autoridades, porque a nivel de epidemiología han fracasado en tratar de controlar esta pandemia. Yo tengo mucha preocupación por los resultados que se han presentado de Santiago, por ejemplo. El número de contagiados no se corresponde con la cantidad de muertos. Proporcionalmente, excepto San Francisco de Macorís, la que le sigue es Santiago, en la cantidad de decesos que se están produciendo en la actualidad. Entonces creo que el gobierno no ha sido lo suficientemente certero en materia de salud para preservar la vida y la salud de nuestro pueblo. Y en Santiago, Demóstenes, ¿cómo están las movilizaciones de las autoridades? Bueno, en Santiago yo diría que es un reflejo de todo lo que pasa en la República Dominicana. Las autoridades, y por eso te hablaba de nuestra preocupación al ver el incremento de personas que están falleciendo en Santiago. Yo creo que no se corresponde con el número de contagiados. Por ejemplo, el Distrito Nacional tiene más del doble de contagiados que Santiago y tiene mucho menos decesos. Y pienso que también se debe a deficiencia de nuestras autoridades en materia de salud en ese sentido. En materia económica, yo te diría, Luis, que hay un impacto serio porque el 50% de quienes se insertan en la producción, en la economía, son el sector informal. Nosotros tenemos en Santiago, para que tú tengas una idea, en el municipio cabecera, 6.700 choferes en la ruta del Concho. 6.700 franjas, pero interurbano, es decir, Santiago conectándose con los otros municipios de la misma provincia, tenemos más de 10.000 choferes y de hecho solamente están trabajando el 10%. Porque no están trabajando los autobuses, nada de eso. No están trabajando los autobuses, pero además hay pocos pasajeros porque la actividad productiva está suspendida. Y además hay que guardar el distanciamiento dentro de los vehículos. Es decir, que es bastante difícil y los dueños de salones, las dueñas de salones, de barberías, los vendedores ambulantes, es una situación bastante difícil. Y saber que lo que están en el mercado formal, en la economía formal, solamente reciben entre 5.000 y 8.500 pesos por parte del gobierno, algo completamente insuficiente. Es insuficiente las medidas económicas desde el punto de vista de la mano social del gobierno, Demóstenes, según tu opinión. Sí, por supuesto, son insuficientes porque no alcanzan a todo el mundo. Y a los que alcanzan es con una cantidad de recursos económicos muy mínima. Por eso el presidente Leonel Fernández está solicitando del gobierno que se sigan utilizando más recursos económicos de los fondos de riesgo laboral,
para que esos 8.500 pesos que se le pagan a esas personas puedan ser aumentados a 15.000 pesos, ¿Y por que qué? es el monto de la canasta básica familiar. ¿Por qué específicamente de los fondos de riesgos laborales? ¿Cuál es la diferencia, Demóstenes, con lo de los que auspician lo de los fondos de pensiones? La finalidad de los fondos y quiénes los aportan. Por ejemplo, ¿quiénes aportan los fondos de riesgo laboral? Lo aporta exclusivamente el patrón. El empleador. El empleador es el que aporta el 100% de los recursos que están ahí. ¿Y para qué son esos recursos? Para riesgos laborales. Por ejemplo, no obligatoriamente una caída, ¿verdad? Exactamente, no obligatoriamente una caída, pero hay riesgos hay riesgos mayores que otros. Hay trabajos que implican riesgos mayores que otros, como un policía, un bombero, un pintor, ¿verdad? Que tiene que subirse claro. alto, pero todos están protegidos por riesgo laboral. Entonces, esos fondos, ¿ahora qué es lo que tenemos? Un riesgo laboral. Nuestra gente no tiene trabajo por culpa de la pandemia. Entonces, el propósito del riesgo laboral se cumple perfectamente. Ya el gobierno utilizó 12.000 millones de riesgo laboral. ¿Y cuánto habían Demóstenes en los riesgos laborales? 30.000 millones tiene depositado riesgo laboral. Okay. ¿Y cómo Demóstenes? Déjame aprovechar tu experiencia como legislador. ¿Y cómo se repone eso después? Bueno, se supone que esos empleados deben estar cubiertos cuando vuelvan. Pero esto es un superávit que tenemos. Es un superávit que tenemos bastante holgado en riesgo laboral. O sea, la cantidad de riesgo de situaciones que se presentan a nivel laboral es muy ínfima para la cantidad que tenemos depositado. Y esto no altera la economía dominicana. No la altera, pero mi preocupación, insisto, se supone, y es basado en lo que tú muy bien explicas, que si yo soy un empleado, ¿verdad? Un pintor de una compañía, yo se supone que tengo que tener yo volveré a trabajar. Sí, por supuesto. Entonces, y tendrás riesgos. ¿Y cómo voy a estar cubierto si esos fondos se están usando? Sí, no, porque no se utilizarían el 100% de los fondos. Se dejaría en base lo elemental para cubrir cualquier necesidad que se presente para los próximos 2 o 3 años. Es decir, que son suficientes, alcanzan para poder acudir a esta situación laboral, de riesgo laboral, sí, porque es un temor a una enfermedad que es el coronavirus. Mira, Luis, el que no se ha infectado del coronavirus cree que se va a infectar. Bueno, a mí me da una tosecita y yo estoy asustado de una vez ya. Eso es una Hay unos temores tremendos en el pueblo. ¿Cómo recuperar esa confianza, Demóstenes? Sobre todo por lo que tú planteabas, un pueblo alegre, un pueblo que nos gusta juntarnos, que si tú vienes a la capital, a mí me gusta verte, nos bebemos un café. ¿Cómo vamos a empezar, o cómo ven ustedes desde la Fuerza del Pueblo se debe empezar a recuperar esa confianza? Es un proceso paulatino, pero todo parte por cómo nosotros asumamos con responsabilidad la parte de las pruebas masivas. Cuando nosotros hagamos pruebas masivas y podamos determinar que en determinada localidad en el país la cantidad de infectados corresponde a un porcentaje determinado o que al mismo tiempo esas personas puedan ser aisladas, puedan ser tratadas, entonces eso va a permitir una reinserción social mucho más fácil, paulatina, siempre será progresiva. Así es como lo ha estado manejando países como, por ejemplo, Singapur, ya registró 0 casos de contagiados gracias a las pruebas masivas. En Nueva York, que se ha convertido actualmente en el centro mundial de la pandemia, ¿qué es lo que dice el gobernador Cuomo? El gobernador Cuomo está diciendo, bueno, vamos a reinsertarnos, ok, comencemos a hacer pruebas masivas para garantizar la reinserción otra vez del ¿Ustedes desde la Fuerza han hecho algún tipo de estudio, Demóstenes, de qué cantidad de pruebas se ameritan más o menos para ya ir viendo la posibilidad de tener alguna estrategia de apertura? Sí, bueno, y el propio Colegio Médico Dominicano también, nosotros no hemos llegado entre pruebas rápidas y las otro tipo de pruebas, no hemos llegado ni siquiera a 2.000 pruebas al día. Eso es alarmante. Nosotros deberíamos estar haciendo más de 10.000 pruebas diarias en la República Dominicana para ir garantizando y enfrentando la pandemia, porque nos va a permitir ir colocando a las personas de acuerdo a donde van, protegerla,
proteger a esa persona y proteger a quienes se rocen con ella. Y eso va a bajar de manera significativa esta pandemia. Demóstenes, hay un proyecto en la Cámara o una intención de que se le entregue al empleado el 30% de sus aportes en las administradoras de fondos de pensiones. Recordar que la ley de seguridad social se divide en dos, en salud y en pensiones. La parte de pensiones, justamente como lo dijiste, es para garantizar un retiro digno. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo en torno a esa intención? Bueno, no te podría hablar de la posición de la Fuerza del Pueblo, pero sí de la posición mía como diputado. Deme su que opinión. es, que es donde el escenario donde se está discutiendo este tema en los actuales momentos. Hay dos proyectos de leyes, uno en el Senado de la República y otro en la Cámara de Diputados. Yo cito el del Senado de la República porque nosotros tenemos en la República Dominicana un sistema bicameral. De nada vale que la Cámara de Diputados apruebe el 30% si en el Senado tienen un proyecto del 20%. Entonces este del 30% se va a caer cuando llegue al Senado y aprueben un 20% o no lo aprueben. Entonces, es importante siempre guardar estas dos relaciones y mencionar los dos proyectos. Claro. Yo he visto a nivel de medios de comunicación que se han ido por el proyecto que tiene mayor cantidad de porcentaje que es porque entonces ese es más alarmante, porque hacer el 30% representa unos 170,000 millones de pesos que habría que sacar a los fondos de pensiones para insertarlo a la economía a través de los afiliados. Particularmente, yo creo en lo que establece el artículo 60 de la Constitución de la República, Luis, sobre la seguridad social, que dice que debe alcanzar a todo el mundo. Independientemente de lo que diga la ley, la Constitución de la República dice que esa seguridad social debe proteger a las personas por vejez, como lo señala la ley, por salud, como lo señala la ley, pero también por desocupación. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que el Ministerio de Trabajo reporta que más de 1 millón de dominicanos de la economía formal, lo que cotizan, están suspendidos de su trabajo. Y esos son los que están recibiendo entre 5,000 y 8,500 pesos mensual. Eso es insuficiente para una gente que ganaba 10,000 pesos, que ahora le estén dando 5,000, o que ganaba 20,000, o que ganaba 30,000, o 40,000, y que ahora el máximo, el tope, sea 8,500. Está pasando una situación difícil porque tienes compromisos financieros, tienen compromisos de manutención con una canasta básica de 15,000 pesos, la mínima. Es terrible la que están pasando. Entonces, si la Constitución de la República protege también por desocupación a quienes deben ser protegidos por la seguridad social, yo creo que estos proyectos de leyes que están tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República se ajustan constitucionalmente. Es discutible el tema del porcentaje, ya una Cámara tiene un 30, otro 20, pero creo que nos podemos poner de acuerdo en un porcentaje que no lesione la economía dominicana. Pero dijo el gobernador del Banco Central en el día de ayer que esto sería catastrófico para la estabilidad económica. ¿Qué opina Demóstenes Martínez? Bueno, porque el gobernador se va por el 30%. Es lo que te decía. Él obvia el otro proyecto que habla de un 20%. ¿Qué es lo que dejó claro establecido el gobernador? Que lo que es perjudicial es el 30%, no que se saque un porcentaje para los trabajadores. Porque si el porcentaje es otro, entonces esas declaraciones del gobernador ya quedaron en el vacío, porque él cuestiona el 30%. Ahora, si es el 20%, por ejemplo, que establece el Senado de la República, que una persona, para que lo pongamos en número, una persona que tenga 1 millón de pesos cotizado, con un 20% recibiría 200,000 pesos, que en estos momentos le daría bien la mano. Pero Demóstenes, tú sabes más que nadie que los salarios que ganamos aquí lamentablemente no dan para que una gente tenga 1 millón de pesos todavía guardado. Entonces sí, no sería un riesgo, Demóstenes, entregarle ese dinero a una persona y después. Bueno, porque no es a todo el mundo, es al quien lo solicite. Pero como te decía... bueno, pudiera ser opcional, no es... Es opcional, no es automático, es opcional. Es a quien lo solicite y como te decía, lo importante es que un porcentaje vaya a estas personas que tienen una situación difícil, Luis. Tienen el tema de la salud, tienen una combinación, tienen la desocupación y tienen un problema de salud, que 2 de los puntos que establece la Constitución de la República. Entonces, yo estoy de acuerdo que una parte de esos fondos
la cual tendremos que ponernos de acuerdo. Digo, tenemos que ponernos de acuerdo obligatoriamente, no solo en la Cámara de Diputados, es que el Senado tiene otro y proyecto. debe ser como un acuerdo también de liderazgo, ¿no? Pienso que Que sí. estamos a la puerta también de un cambio de gobierno. De un cambio de gobierno, aunque esos fondos no son del gobierno. Mucha gente claro. dice que ¿dónde está ese dinero? Ese dinero está, Luis, un 30% de esos fondos de pensiones, que son aproximadamente 670 mil millones de pesos que están depositados. El 50% de ellos está en el Banco Central, un 30% en certificados. Un 30% lo ha utilizado el Ministerio de Hacienda en inversiones que ha hecho en bonos, y el otro 20% los tienen las administradoras, los bancos. Ahora, de eso que están depositados en el Banco Central, un porcentaje puede sacarse y convertirse en líquido para impactar a las personas que tienen una situación difícil en los actuales momentos. Demóstenes, estamos en época electoral, no se puede dejar de hablar de política contigo. ¿Crees que están dadas las condiciones, Demóstenes, a propósito que ayer la Fuerza del Pueblo en la reunión de la Junta Central Electoral planteó una serie de condicionantes para realizar las elecciones el 5 de julio? Yo pienso que si podemos hacer fila para ir a los bancos, si podemos hacer fila guardando el protocolo y con los mecanismos de seguridad como la mascarilla, la higiene del lavado de la mano, si podemos hacer esa misma fila para ir al supermercado, bien pudiéramos hacer la misma fila para salvar la democracia, porque ya no solamente está en peligro la salud de las personas, sino la salud de la democracia dominicana. Yo creo que utilizando todos los mecanismos suficientes, nosotros podemos con seguridad hacer un proceso sin que nadie se ponga en riesgo. Por eso, la Fuerza del Pueblo, en conjunto con sus partidos aliados, en un ejercicio de responsabilidad, presentamos de manera formal ante la Junta Central Electoral todas las recomendaciones internacionales que ya se han hecho. Por ejemplo, en Corea se hicieron elecciones. En julio habrá elecciones en Estados Unidos para interna, ¿verdad?, del Partido Demócrata, para elegir los candidatos locales, ya que la presidencial no será posible porque ya se quedó un solo candidato aspirando, entonces, que es el ex vicepresidente Joe Biden. Pero ya, con esos mecanismos de seguridad que estamos proponiendo, que tiene que ver con el distanciamiento social, con la parte de la higiene, con dividir los horarios. Dividir los horarios, que el personal de la Junta se sienta seguro, seguro, bien protegido, que se le hagan las pruebas al personal que va a trabajar en las mesas electorales, delegados, presidentes, vocales, etcétera. Las pruebas rápidas se puedan hacer a todo el mundo el día anterior para que todo el mundo sepa que el que está sentado ahí la noche anterior no tenía coronavirus. Que se tomen las medidas necesarias. Que se tomen las medidas necesarias. Esa fue nuestra propuesta. No vemos la propuesta del partido de gobierno para que esto sea una realidad, como tampoco vemos la propuesta del partido de gobierno para el voto del dominicano en el exterior, como tampoco vimos la propuesta del gobierno para modificar la fecha en la cual debían realizarse las elecciones. No sé por qué aquí se debe tanto silencio del partido de gobierno, que no interviene en nada que tenga que ver con garantizar la realización de las elecciones. Hermano, agradecerte tu participación este miércoles con nosotros. Interesante, como siempre, tu participación. Gracias, Luis. Gracias, hermano. Para mí, como te he dicho, siempre es más que un privilegio compartir contigo y a través de ti con tantas personas que te siguen a través de este espacio. Un fuerte abrazo. Gracias, Demóstenes Martínez. Fue nuestro invitado de este miércoles en Precisando. Ustedes descansen, feliz resto de la noche y nos reencontramos mañana. Bye, bye.